¿Qué hubiera pasado si hubieses tomado otra decisión? Todos nos hemos hecho esa pregunta y quisiéramos regresar al pasado para corregir las cosas. Pero, ¿de verdad crees que tu vida sería diferente? Nos han hecho creer que todo pasa por algo, que algún día lo entenderemos, pero algunas respuestas solo se encuentran cuando miras atrás. Fujino dibuja para ganar admiración, Kyomoto porque es lo único que tiene en su pequeño mundo. Ambas reafirman su identidad a través de su habilidad, y siguieron dibujando hasta que chocaron con la pregunta con la que todos nos estrellamos alguna vez. ¿Por qué hago lo que hago? En este video analizaremos la manera en que esta película aborda esta pregunta, ya que nunca nos da una respuesta, pero nos dice dónde podemos encontrarla, mirando atrás. Fujino es una chica que cursa el 3er grado de primaria. Tiene un talento excepcional para dibujar, y además se siente orgullosa de ello. Ella dibuja una tira cómica que semanalmente se publica en el diario de la escuela, y está acostumbrada a recibir el elogio de sus compañeros por ello. Afirma con egolatría que no le cuesta ningún trabajo hacerlo, cuando la realidad es que ya la vimos desvelarse para lograrlo. Fujino es alguien que hasta ahora ha usado su habilidad para ganar la aprobación de los demás. Y no es que no sea buena, pero su entorno le ha hecho creer que es una superestrella. Pero es muy fácil ser la mejor artista de tu generación cuando eres la única. Sus historias aún son un tanto infantiles, y sus trazos son buenos para alguien de su edad. Fujino aún no conoce los límites que debe superar para mejorar como artista, porque no ha chocado con ellos, hasta ahora. Su profesor le avisa que la próxima semana, una alumna que no asiste a clases publicará una tira cómica en el diario escolar en vez de ella. Su nombre es Kyomoto. Con condescendencia, e incluso con un tono despectivo, Fujino acepta que una novata ocupe su lugar por esta ocasión. Pero el día llega, y cuando Fujino mira la tira cómica que esta chica dibujó, el terror se apodera de ella al ver lo buena que es. Al lado de los dibujos de Kyomoto, los suyos parecen simples garabatos. Fujino es alguien que no parece tener una amistad profunda con ninguno de sus compañeros, y la admiración de los demás le daba la falsa sensación de pertenencia. Pero cuando le quitan eso, es como si repentinamente le arrebataran su identidad y se convirtiera en un rostro más entre la multitud. Lejos de quedarse paralizada, se da cuenta de que tiene que mejorar y comienza a practicar, a estudiar, a llenar montones de libretas con sus dibujos. Pasó un año y Fujino no pudo hacer menos que obsesionarse, al grado de distanciarse de todos. Una de sus compañeras la cuestiona. ¿No eres muy grande para seguir dibujando? Como si se tratara de una etapa que se supera. Le dice que si sigue así, todos pensarán que es una rara, pero en realidad, eso siempre lo han pensado. Solo que antes era una rara de esas que despertaba admiración, y ahora es la clase de rara que se toma en serio lo que hace. Es irónico, Fujino se volvió la mejor artista de su entorno para ganar aplausos, y al final fue eso mismo lo que le hizo perder aquella admiración. Entonces, ¿por qué lo hizo? Porque ya no lo hacía por los demás, sino por sí misma. Porque esta vez, Fujino sí tenía algo que contar, su miedo a ser olvidada. Esos cuadernos con sus dibujos son su obra diciéndole al mundo, esto es lo que soy. De alguna manera, esto también lo hace por ego. Pero hasta un ego herido suele ser más honesto que un ego inflado. Ha pasado el tiempo, y Fujino ve el dibujo de Kyomoto para darse cuenta de que ella también ha mejorado. Algo dentro de ella se convence de que nunca logrará superarla, y casi como si se sacara una carga de encima, decide renunciar. Están por terminar el año escolar, cuando el profesor le pide a Fujino que le lleve su diploma de graduación a Kyomoto. A regañadientes, esta acepta. Fujino llega a casa de Kyomoto, un lugar que casi parece abandonado, y que ya nos da indicios del contexto que la ha forjado tal y como es. Fujino toca la puerta, y nadie contesta. Entonces se da cuenta de que la puerta está abierta. Cualquiera podría entrar sin intentarlo, y esto ya denota signos de abandono y descuido. Es un lugar que no le garantiza seguridad a quien vive ahí, y que tampoco le responde a quien quiere pasar. Al entrar notamos que hay otros pares de zapatos en la entrada, es decir, hay gente en casa, pero da igual porque es como si no hubiera nadie. La ausencia no es física, sino emocional. Fujino entra, y en el pasillo encuentra montones de libretas de dibujos apiladas que llevan hasta el cuarto de Kyomoto. Son la evidencia de que esta niña es muy buena porque ha practicado tanto o más que Fujino. Llama a Kyomoto, pero no responde. Está dispuesta a dejar el diploma e irse cuando encuentra un trozo de papel donde se inspira y dibuja una pequeña historia, satirizando la situación de Kyomoto. Un grupo de personas la motiva a salir y otro a quedarse dentro, sin saber que adentro solo queda su cadáver. Rápidamente, Fujino se da cuenta del mal gusto de su idea, hasta que la hoja se le resbala y pasa por debajo de la puerta del cuarto de Kyomoto. Avergonzada, Fujino huye de la casa, sin darse cuenta del efecto que tendrá su lapsus de inspiración, ya que al instante, yendo en contra de todos sus miedos, Kyomoto sale corriendo tras Fujino. Esta pequeña tira cómica es la que lo detonó todo, sobre todo porque refleja muy explícitamente la situación en la que Kyomoto ha vivido toda su vida. Tal vez fue un gesto de mal gusto, pero no significa que no tuviera algo de razón.
Kiyomoto es una niña que sufre de agorafobia, que es un miedo irracional a estar en espacios abiertos y entre multitudes. Es el miedo que la ha mantenido encerrada en su pequeño mundo, que la margina de todo y de todos. En el momento en que Kiyomoto escucha a alguien de afuera llamarla, solo tenía dos opciones: salir o quedarse adentro. Y esa lucha interna se representa en los bandos de la historieta, pero aquí ella ve las consecuencias de su encierro de forma más visceral, casi como si le dijera a la cara: o sales de ahí o vives como un cadáver. Dado el contexto tan abandonado en el que Kiyomoto ha estado, puede que esta haya sido la primera vez que alguien la confronta en su decisión de aislarse. Y no solo eso, sino que lo hace en un idioma que ella entiende, en los paneles de una historia como las que ella dibuja. Por lo general, a las personas no nos gusta que alguien más nos diga nuestras verdades, pero cuando una buena historia lo hace, es reconfortante. Kiyomoto sale, le revela a Fujino la admiración que siente por ella y le pide su autógrafo. Le demuestra ser conocedora profunda de su estilo, de su progreso y también de su ausencia. Le pregunta por qué lo dejó, y Fujino no le dice la verdad. Le dice que está trabajando en un manga más extenso, ya que quiere apuntar más alto. Kiyomoto se emociona, y Fujino le promete mostrárselo cuando avance. Cuando Fujino regresa a casa, experimenta algo que se parece a una catarsis. Está entusiasmada, enojada, se siente libre. Ante la incapacidad de poder expresarlo, Fujino lo plasma en el único idioma donde todo es claro. Todos a su alrededor le decían a Fujino que no debía obsesionarse, pero existe algo reconfortante en encontrar a otra persona que comprenda tu obsesión. Fujino y Kiyomoto han terminado por forjar una amistad y se juntan en las tardes para dibujar juntas lo que será su primer manga, cada una aplicando su propio estilo y su potencial, los cuales son también un reflejo directo de su propia personalidad. Fujino, quien desde el principio ha mostrado una actitud más segura y extrovertida, es quien dibujará a los personajes, además de ser ella quien escriba las historias. Es una artista, pero también es una visionaria, lo que hace que pueda encontrar historias que contar en los detalles de su día a día, así como las oportunidades para dar a conocer su trabajo. En cambio, Kiyomoto, quien tiene una personalidad más reservada e introvertida, es quien se encargará de los fondos, lo que se encuentra detrás de la historia, pero que la hace más hermosa, incluso si no nos damos cuenta de su presencia. Ella es buena dibujando edificios, muebles, objetos inanimados. De alguna manera está plasmando el rol de observadora que ha tenido toda su vida a través de estos objetos, que aunque siempre están presentes, nunca participan en la trama. Sin embargo, queda claro que la habilidad de Kiyomoto sigue superando con creces la de Fujino. Sus dibujos son más detallados, hay más luces, sombras, tridimensionalidad. Es alguien que pone atención a los detalles, y más adelante la veremos incursionar y desenvolverse en la pintura, dándonos a entender que el talento de Kiyomoto siempre tuvo el potencial de ir más allá del mundo del manga. Después de crear juntas su primer manga, van hasta la editorial para postularlo en el concurso. Pasan los días, y cuando finalmente abren la revista donde debía ser publicado su manga, este aparece anunciado como el ganador del premio. Cobran su premio, y a los pocos días Fujino decide que deben ir a celebrar. Salen juntas a la ciudad, comen dulces, hamburguesas, van al cine, leen libros, simplemente dos niñas normales divirtiéndose. Es la primera vez que Kiyomoto sale de casa, y de verdad está disfrutando de esta experiencia. Kiyomoto le expresa a Fujino lo agradecida que se siente con ella por haberla hecho salir de su cuarto. Ella nunca fue a la escuela porque le daba miedo a la gente, y solo comenzó a dibujar porque no tenía nada más que hacer. Al igual que Fujino, dibujar no significaba nada hasta que esto las unió. Los años pasarán y la influencia de Fujino en Kiyomoto se verá más clara a medida que ella crece. Fujino le contagia un poco de ese deseo de superarse que eventualmente la llevará a tomar sus propias decisiones, incluso si eso la aleja de la persona que le cambió la vida. ¿Por qué haces las cosas que haces? Pudo haber sido dibujar, jugar ajedrez, practicar básquetbol, volverte maestro, pero tú tomaste tus propias decisiones. ¿Y sabes qué? Crecer es una consecuencia inevitable de tomar decisiones. Han pasado los años, Fujino se ha vuelto más ambiciosa, confía en sí misma y en lo que tiene que ofrecerle al mundo, por lo que no lo duda cuando su editor les ofrece el espacio para publicar su primera serie. Kiyomoto, por su lado, apenas esboza una sonrisa por compromiso. Ella también ha crecido, pero ahora que ha visto el mundo, no puede quedarse con las ganas de conocerlo. Crecer es consecuencia de tomar decisiones. Nos convierte en alguien diferente, y eventualmente en alguien que sabe lo que quiere y que tomará las decisiones necesarias para lograrlo. Y eso es lo que vive Kiyomoto. Ella ha encontrado en la pintura un mundo nuevo, donde poder expresar su individualidad, y quiere ir a la universidad para mejorar. Pero para ello, debe tomar un camino diferente al que ha seguido hasta ahora. Uno donde ya no podrá ser el paisaje sobre el que Fujino pueda destacar. Kiyomoto se lo dice, pero Fujino no se lo toma bien,
En un intento por tratar de recuperar el control sobre Kiyomoto, empieza a sobajar sus sueños y a ella le dice que no encontrará trabajo, que aún sigue siendo demasiado cobarde para convivir con otras personas, pero Kiyomoto ya sabe todas esas cosas y aún así está dispuesta a atravesarlo. Kiyomoto cambió, se hizo más independiente, pero Fujino parece que se ha vuelto dependiente de su amiga. No quiere admitirlo, pero le da miedo lo que será la vida sin Kiyomoto. Y cuando se va, hace lo que siempre hace cada vez que no quiere confrontarse con su mundo interno: obsesionarse con el trabajo. Kiyomoto va a la universidad, y Fujino se desboca por completo en el trabajo de su serie. Dibuja obsesivamente, y su serie logra un éxito considerable. No la vemos en otro lugar que no sea su estudio de trabajo. Siempre está ansiosa y nerviosa, y hasta su manera de hablar se ha vuelto apagada y sin vida. Ha logrado la meta de todo artista, y aún así, su vida se siente más vacía que nunca. En cambio, el proceso de Kiyomoto es otro. El color que más la rodea es el blanco, el color que representa la iniciación de una identidad que apenas se está construyendo. Al igual que los lienzos sobre los que trabaja, ella aún es una obra en proceso, pero es una que ella misma está pintando. Mientras Fujino usa el arte para huir de sí misma, Kiyomoto lo usa para descubrirse. No es el arte lo que nos da vida, es la vida la que nos lleva al arte. La inspiración de Fujino siempre fue una consecuencia de lo que vivió con Kiyomoto. La mente tiene una memoria emocional, y cada vez que nuestra conciencia se reencuentra con esa experiencia que le hizo sentir algo, la reconoce. Lo llamamos inspiración, pero en realidad solo se trata de un reencuentro inconsciente con nosotros mismos. ¿Cómo se te hubiera ocurrido esa idea de bichos mutantes si no hubieras visto esa cigarra en el jardín con tu mejor amiga? Y si no hubieras estado en ese muelle mirando el atardecer, ¿de dónde habrías sacado esa idea para escribir esa historia de piratas? Mira atrás de ti. Ahí está la inspiración que estás buscando. Mira atrás, antes de que empiece a doler. Fujino ve en televisión la fatal noticia de un atentado que sufrieron alumnos de la universidad donde estudiaba Kiyomoto. Llama a su amiga, pero esta no contesta. Fujino supone lo peor, hasta que su madre le llama y confirma la noticia. Si no hubiera estado ahí, si no lo hubiera hecho salir de su cuarto, si no hubiera... Son la clase de pensamientos que rumian la mente de Fujino frente al cuarto de quien fue su mejor amiga. Kiyomoto murió en el atentado, y Fujino no puede evitar sentirse responsable de todo lo que ocurrió. Se ve a sí misma como el gatillo que inició toda la serie de eventos que culminaron en su fallecimiento. Su mente se fuga a una realidad alterna, al hubiera, donde todo sale perfecto. En ese mundo ideal, ellas nunca se conocieron. Kiyomoto se quedó en su cuarto dibujando hasta que eventualmente encontró por sí misma el interés por la pintura y decide inscribirse en la universidad. Vive una vida normal y el atentado ocurre, pero en ese momento llega Fujino para salvarla. Cuando a Fujino la llevan en la ambulancia, Kiyomoto le agradece y descubren que ambas asistieron a la misma escuela y que ambas publicaban sus mangas en el diario escolar. Cuando Kiyomoto la cuestiona sobre por qué dejó de hacerlo, Fujino simplemente le dice que lo retomará y que quiere su ayuda en la elaboración de su próximo manga. El hubiera es el pasado perfecto, es el lugar donde las circunstancias encajan para que todos puedan cumplir con comodidad con sus propósitos. Asumimos que si hubiéramos tomado esa otra decisión, nuestra realidad habría tomado la forma perfecta, a la medida de nuestros deseos. Pero de ser así, una de cada 2 decisiones que tomamos debería llevarnos siempre a ese sitio perfecto. Y creo que sabes de sobra que eso no es así. Simplemente, nadie sabe a dónde nos llevarán nuestras decisiones. Pero aún así, hay que tomarlas. Fujino se cree culpable, pero fue Kiyomoto quien tomó sus decisiones, tanto la de seguirla como la de forjar su propio camino. La tragedia que ocurrió es eso, una tragedia injusta que nadie podía predecir. Fujino encuentra un manga dibujado por Kiyomoto, donde se ve a sí misma siendo atacada por un hombre con un pico, y posteriormente siendo salvada por Fujino, con el detalle de que al hacerlo, Fujino termina con el pico clavado en su espalda. Este detalle es perturbador, por cómo parece que Kiyomoto predijo su propia muerte. Pero esta pequeña historia revela algo que conecta aún más a las protagonistas. Ese hubiera que Fujino se acaba de imaginar, Kiyomoto ya lo había imaginado antes. Ella también llegó a preguntarse cómo hubieran sido las cosas si se hubiera quedado en el mundo donde Fujino siempre aparece para salvarla. Y en ese mundo, Fujino acaba con una pica clavada en la espalda, como alguien que, incluso cuando tiene buenas intenciones, siempre acaba lastimándose a sí misma. Kiyomoto le está diciendo que vio su dolor y no la juzgó, sino que la entendió, y aún así, siempre eligió ser su amiga. Entonces, Fujino se levanta y por primera vez se dispone a entrar al espacio más íntimo y personal de su mejor amiga.
Fujino entra al cuarto de Kimoto por primera vez. Hay cuadernos amontonados y varios volúmenes de su serie de manga. Pero una pregunta prevalece en ella. ¿Por qué hice ese dibujo? ¿Qué estaba tratando de hacer? ¿Realmente por qué sigo dibujando? Y al mirar atrás, encuentra su respuesta. Ahí está, colgada la bata que le firmó a Kimoto el día que la conoció. A diferencia de todas las demás personas que solo se sentían asombradas por su habilidad dibujando, Kimoto fue la primera en demostrarle que su arte podía tener un impacto personal en alguien más. Esa bata es el recordatorio de que su obra ya marcó a alguien más. Y no solo eso, sino que ella, su obra, su vida, también fueron marcadas por alguien más. Por una niña cuyo acto más valiente y revolucionario fue salir de su cuarto. Lo que ocurrió fue real, y sabe que es real porque ahora que ya no está, duele. Duele como el demonio, pero si duele es porque una vez te hizo feliz. Te llevó a un lugar donde nunca habías estado y te enseñó cosas de ti que nadie más podía haberte mostrado. Entonces, ¿por qué lo hago? Porque sigo dibujando, escribiendo, creando, trabajando, viviendo, lo que sea. Mira atrás y te darás cuenta de que hiciste lo que hiciste porque nadie más hubiera podido hacerlo como tú. Porque una parte de ti sabía que si no lo hacías, quedaría un hueco en el mundo que solo tú podías llenar. No es arrogancia, es la responsabilidad de reconocer que tu presencia en el mundo tiene un impacto y que debes hacerte responsable de lo que dejarás en él. En ese momento, despiertas a un mundo nuevo, a uno que siempre estuvo frente a ti, a ese mundo que aún no existe, pero que podría ser posible si decides actuar y formar parte de él. Cada acto que no haces es una posibilidad que se pierde para siempre, y entonces solo te queda el hubiera. Pero la única realidad que existe son las decisiones que has tomado hasta ahora. Y la única decisión que importa, la más importante de tu vida, es la que tienes enfrente de ti. Esa, y solo esa, es la que tiene el potencial de cambiar tu vida para siempre. Si algo de lo que hiciste o dijiste inspiró a una niña temerosa a salir de casa y así cambiar su vida, entonces ya has dejado una huella imborrable en el mundo. Y eso ya no es solo un acto de buena voluntad, es un milagro. No necesitas respuestas, no necesitas inspiración. Solo debes recordar que tu presencia siempre ha sido importante. Y para recordarlo, solo necesitas mirar atrás. I've been saying many things that are hurtful.